Creo que es la primera vez que explico algo así en frente de mis amigos y de mi familia. Entonces es muy... Y de desconocidos. Y desconocidos también. Pero ajá, siento como una especie de nerviosismo muy particular, pero en general creo que va a salir todo bien. Ok, entonces, bueno, como Andrea me presentó, yo últimamente me he estado dedicando a inteligencia artificial en los últimos 2 años y medio más o menos, con temas relacionados a lo que hice en mi maestría. Y en este momento estoy trabajando para una fundación de conservación nacional que se llama Fundación Pocotoco. Es la fundación de conservación más grande del país y voy a hablarles un poco de los resultados que hemos tenido alrededor de la implementación de modelos de inteligencia artificial para la conservación. Ok, entonces, ¿cuál es la misión del Pocotoco? Es nada más y nada menos que proteger el 10% de la biodiversidad de la Tierra. ¿Ok? Para un país tan chiquito como Ecuador esto parece algo súper complejo, pero sí es posible, ya les voy a explicar cómo. Entonces hay un lema también y es que queremos lograr ecosistemas permanentemente protegidos, conectados y resilientes. Y esa palabra que es permanentemente es muy importante, porque no se puede vincular un ecosistema con personas estando en el ecosistema todo el tiempo, sino es un proceso mucho más complejo. Los ecosistemas, como vimos en la exposición 1, son sistemas dinámicos que son impredecibles a veces, pero que sobre todo por intervención humana pueden llevar a extinción de especies de los mismos. Ok, entonces el impacto en el territorio que tiene la fundación: tienen 103.784 bosques protegidos, 5.500 especies de fauna, 10% del ave de la tierra. Tenemos 18 reservas protegiéndolas en todo Ecuador, una en Galápagos y algunas en la costa. La más cercana que tenemos aquí es en Ayampe. Arturo me contaba de que cuando vivió en Puerto López veía el trabajo que realizaba la fundación, y es que sí, la fundación tiene un trabajo que no solamente es ecológico, sino también es científico y de contacto con la comunidad. El reto de la escala. Son 49 ecosistemas distintos. Cada ecosistema tiene sus particularidades y por tanto hay que de una u otra manera entenderlos, entender cada particularidad de cada ecosistema. Son 3.000 especies amenazadas, esas son las que se ha calculado al menos, de que el registro de las especies es muy difícil de encontrar dentro de estos ecosistemas. O sea, si en algún momento se las identificó, luego se han perdido el rastro o han comenzado a disminuir la población de las mismas. Es imposible monitorear solo con humanos y necesitamos oídos que nunca duerman. ¿Ok? Entonces, quería comenzar con esta analogía del bebé. ¿Ok? No soy yo, por alguna razón, mi mami nunca me tomó, mi mamá está allí, nunca me tomó fotos de niños, entonces no tengo ni videos ni fotos. Pero, mentira. Un bebé primero aprende a caminar en un entorno seguro y conocido. Hoy me puse la foto de Montecristi, yo soy de Montecristi, y desde chiquito me recorría todo Montecristi caminándolo. Obviamente no tan chiquito, pero esto se puede entender como un entorno seguro, ¿no? O sea, comienzas a caminar y aprendes a hacerlo con tus padres, vigilándote en todo momento de que no te haya ninguna fractura ni nada. Pero el nuevo reto es que ese mismo conocimiento le permite al niño, por ejemplo, caminar en la playa, que es un contexto en el que nunca ha caminado, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, el niño comienza a caminar dentro de su habitación o dentro de la casa, aprende a subir las escaleras, pero luego se enfrenta a un terreno pantanoso, con agua, mojado. Pero la primera vez que pones a ver al niño pasa esto, de que se cae, intenta acoplarse, pero ya tiene los conocimientos necesarios como para poder poder transitar alrededor de un terreno que nunca ha explorado. ¿Ok? Así funciona la inteligencia artificial, así funcionan los modelos. Hay un modelo muy fuerte que la comunidad científica de ecoacústica, que es la que yo pertenezco en este momento en mi investigación, que se llama Perch 2, es un modelo de Google Research. Es el modelo que ya sabe caminar. ¿Ok? Fue entrenado con millones de sonidos globales y es el cerebro que ya tiene la estructura universal del sonido.
¿A qué me refiero con la estructura universal del sonido? Es que básicamente entiende matemáticamente qué significa un canto, por ejemplo, el canto de un ave, y sabe identificar muy bien muchísimas aves, alrededor de 13.000 aves, no, perdón, alrededor de como 11.000 aves y como 3.000 otras especies que también tienen sonidos particulares. Sin embargo, hay que dotarlo de superpoderes ecuatorianos. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué es necesario, porque si ya funciona muy bien, ¿por qué estamos haciendo todo este trabajo? Sino solo usamos Perch 2 para identificar aves y ya fue. Pero no, necesitamos los audios de las especies ecuatorianas dentro de los contextos ecuatorianos, porque, por ejemplo, los ecosistemas ecuatorianos son muy particulares. Tenemos páramo, tenemos selvas lluviosas, tenemos manglares, un sinnúmero, pero el Ecuador, por su relieve geográfico, tiene particularidades que ningún otro ecosistema del mundo, que ningún otro ecosistema del mundo existe. Entonces, lo que hicimos fue combinar la inteligencia de Perch 2 con la base de datos que tiene la fundación. La fundación ha realizado, tiene 10 terabytes de audios de la selva, y que esto lo suministramos, y esta es básicamente como la playa nueva que el modelo está comenzando a aprender. ¿Ok? Entonces, este es el sonido del ave emblemática de los Hokotoku que tengo aquí en mi camiseta, que es la Grallaria ridgelgi, y ese es el nombre científico. Y la Grallaria es un pajarito de este vuelo, así, que solo aparece cuando hay lluvia. Por eso escuchan cuando lo escucharon este audio, había lluvia, casi nunca aparece cuando no está lloviendo. Aparece y canta cuando hay lluvia, como tiene esa particularidad. Cuando escucha lluvia se mete y canta. Y por eso es muy complicado, porque el modelo funciona, por ejemplo, para aves, porque obviamente como fue entrenado en Estados Unidos, funciona muy bien para aves en esos ecosistemas no tan lluviosos. Y esta especie, por ejemplo, creo que fue entrenado con 3 audios y nunca la reconoce. ¿Okay? Entonces, si yo pongo, o nunca la reconocía en su momento, poníamos un audio en particular de la especie y decíamos, ok, intenta identificarla, y no daba Grallaria ridgelgi, no daba la especie que estoy ahorita estudiando. Entonces, hay algo que se llama la transformada corta de Fourier en el tiempo. No voy a detenerme en la parte matemática, no quiero que se duerman, pero básicamente lo que hace es meter un audio, ¿ok? Y lo divide en las frecuencias principales, y después de haberlo analizado te da intensidades de las frecuencias, y gracias a esto se reconstruye una imagen. Entonces, por ejemplo, esta es la imagen de la Grallaria, ¿ok? Cada ave tiene su propio cantito, y esta es la huella básicamente que te deja la Grallaria después de haberla procesado matemáticamente el sonido, ¿ok? Entonces lo que hacemos es pasar de una rama del conocimiento que sería la acústica, ahora que es la visión artificial. Ya no estamos analizando el audio, sino que estamos analizando la imagen que da el audio después de haber sido procesada matemáticamente. Entonces, lo que hace nuestra red neuronal que entrenamos fue tratar de entender muy bien este ancho de frecuencias, de baja frecuencia, que son entre 400 y 1100 Hz, que es en donde canta la Grallaria. ¿Ok? Entonces, esto es como un ejemplito. Entonces, aquí nos diría que en esta parte de aquí hay un Hokotoku con un 98.4% de probabilidad de haberlo encontrado. ¿Ok? Entonces, con esto podemos decir que la IA mira el canto. ¿Okay? Es como medio contradictorio mirar un canto, pero sí, como que miramos la huella que deja el canto matemáticamente. Entonces, el reto del gemelo. Aquí les puse 2 audios. Este es el Hokotoku que ya les había mostrado, y este es un búho que se llama Strix albitarsis. Este es el otro nombre científico. Les puse la pregunta de si pueden notar la diferencia. Yo creo que sí, ¿no? O sea, es como medio evidente. O sea, sin embargo, para un modelo global como Perch, un modelo que fue entrenado en
Estados Unidos, donde hay muchísimos Strix albitacis y también muchas especies de búhos. Para el modelo, este audio que nosotros le pasamos era esta especie de ave. ¿Ok? Entonces no lo reconocía. Entonces, para el ser humano que etiqueta, o para un pajarero, o para un ornitólogo que hace estos estudios, es evidente la diferencia, pero para una red neuronal no. Y esto tiene que ver con el sesgado de datos que se produce en una red neuronal. Si a una red neuronal le entrenas con muchísimos datos de un tipo y con bajos de otro, lo que hace es sesgarse y tratar de reconocer más en donde hay de ese tipo. Y eso es porque los modelos se entrenan para maximizar una métrica que se llama precisión. Y entre más datos precisos tengan de esta especie, ellos publican el paper y dicen, ok, tenemos muchísimo nivel de precisión. Y no les importa la Hokutoku porque, como van a ver acá, como van a ver acá, la Hokutoku está aquí. En esos dos puntitos morados, no sé si alcanzan a ver, pero esto obviamente es Ecuador y está en una parcelita en Loja. ¿Okay? Y el Strix, que es el búho que les mostré, está en toda la costa de la cordillera. Esto cuando pasa por la cordillera, pero está en toda la costa de Latinoamérica. ¿Ok? Entonces tenemos esta subrepresentación, que es el problema más grande de especies ecuatorianas, por lo cual el modelo no puede reconocerlas bien. Entonces aquí viene lo que hicimos nosotros, que fue, perdón, ¿El micrófono se apagó? Sí, creo que sí. Es el otro. Lo que hicimos fue utilizar lo que se llama transferencia de conocimiento, y este diagrama lo explica muy bien. Es una distilación de conocimiento. Distilación, me hacía la broma los respondilus, que es básicamente literalmente filtrar el conocimiento. Y lo que hacemos es primero obtener los embeddings. Esto es básicamente como una representación vectorial del conocimiento. Piensen que la imagen se puede representar simplemente en un vector, o sea, en un conjunto de números de datos que almacena toda la información que tiene la imagen. Y esta red precisamente hace vectores que contienen las identificaciones del canto. Como por ejemplo un numerito vendría siendo en dónde se eleva más la frecuencia, otro numerito vendría siendo cuánto es la duración del canto. Entonces ese vector te almacena la información. Lo que hicimos nosotros fue transferir el conocimiento dentro de esta técnica que se llama Transfer Learning en inglés, y crear una nueva red neuronal que le llamamos HokutokuNet, que está especializado y que solamente es una red chiquita, solamente tiene 2048 neuronas. No sé si han escuchado la cantidad de neuronas que tiene, por ejemplo, ChatGPT, que son trillones de neuronas. Esto solo tiene 2048, por tanto es fácil de replicar. Y ya les voy a explicar también por qué es importante que sea fácil de replicar en cualquier parte del mundo. Y con esto comenzamos a tener mejores métricas para nuestra especie. Y ya voy a presentar los resultados como tal de esta red neuronal, pero básicamente este es el proceso. Utilizamos lo que ya creó Google para básicamente ese niñito, ese bebé que ya sabe caminar en la casa, y lo pusimos a caminar en la playa dándole información acerca de la playa. ¿Ok? El impacto de la destilación es que básicamente estamos haciendo que estos nuevos datos, estos 10 terabytes de datos, tengan una firma purificada. Básicamente hemos purificado el ruido de la selva ecuatoriana y ahora logramos que comience a identificar especies amenazadas dentro de Ecuador. ¿Cómo se hace esta metodología? La metodología que utiliza la Hokutoku es primero dejar estos micrófonos en un monitoreo acústico pasivo. Básicamente lo que hacen es meterse en la selva ecuatoriana, en todas esas reservas que les puse, dejan los aparatos puestos en los árboles y les dejan, creo que son 15 minutos cada hora de grabación durante 2 meses. ¿Ok? Entonces, esto es muchísimos datos que luego llegan a nuestro repositorio, y lo que hacemos con mi jefe es purificar como limpiar estos datos para que queden disponibles para luego procesarlos por el modelo y reentrenar bajo las cosas que queramos hacer. Para esto utilizamos algo que se llama un hardware de trinchera, que es una Raspberry Pi. No sé si han escuchado, pero es un sistema embebido. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene sentido, por ejemplo, poner
una computadora a analizar estos datos o una computadora a procesar un modelo, porque un sistema como esto lo podría hacer por 10 veces menos el precio, con un consumo energético mínimo y con inteligencia artificial procesándose en este dispositivo. Entonces utilizamos estos dispositivos para hacer monitoreo en tiempo real también. Es potente, es versátil y nos sirve muchísimo actualmente. Ahí pueden escuchar, esto es una motosierra que fue detectada dentro de una reserva y fue detectada con uno de estos dispositivos que nosotros pusimos. O sea, básicamente lo que hicimos fue poner un dispositivo reentrenado para amenazas dentro de Ecuador. Hicimos un proceso básicamente parecido al de Jocotoco, pero solamente con audios de amenazas. Y identificamos el patrón, identifica el patrón al instante de la alerta detectada, y lo que hace es enviar alertas automáticas a los guardabosques para que al escuchar la amenaza les llegue un mensaje en su teléfono y digan como que vamos a ir a ver qué está pasando en esta zona de acá. ¿Ok? Y entonces esto es un sistema embebido que está funcionando. Tenemos ya varios prototipos metidos. Esto fue un prototipo que hicimos dentro de la fundación. Es un panel solar que alimenta en tiempo real a la Raspberry, a la computadora que les dije, en donde está el modelo. Es 100% de energía solar, no tiene ninguna batería. Bueno, obviamente tiene la batería, pero no tiene como una pila externa o algo que pueda generar contaminación para las especies. Es un hardware que, bueno, equipos que no interfiere con la biodiversidad, trata de no hacerlo lo menos posible, al igual que, por ejemplo, para hacer experimentos biológicos en campo se utilizan, por ejemplo, cámaras trampa o sistemas especialmente diseñados para que sean lo menos ruidosos, lo menos espaciosos y que dejen la menor cantidad de contaminación posible. Y estamos uniendo tecnología de punta y conservación sustentable en este momento dentro de las reservas ecuatorianas. La evidencia de la conservación. Aquí está para nuestro modelo las detecciones que hicimos dentro de esa parcela. Esta es la misma parcela de Loja que les mostré en el mapa. Aquí está un poco más amplia. La confirmamos que en alrededor de 24 puntos estaba la gralaria, este pollito de aquí. Lo encontramos en 24 puntos en todo Loja. Y el modelo BIRNet, que era el que mejor detectaba de todo, solo lo había encontrado en 10 puntos. O sea, quiere decir que duplicamos la cantidad de detecciones que había hecho y los puntos en donde se había detectado, lo cual es súper interesante y muestra la validez del modelo, ¿no? Y que ha valido la pena el esfuerzo que estamos haciendo. También estamos haciendo un mapa de amenazas, que es donde estamos encontrando las zonas en donde más deforestación y ruidos humanos se encuentran mediante inteligencia artificial. Esto es el monitoreo que estamos haciendo, básicamente recolectando los audios y luego analizándolos. Y lo que vamos a hacer es, en donde haya más puntos rojos o el mapa de calor esté más concentrado, vamos a llevar los dispositivos en tiempo real para que hagan el monitoreo en tiempo real y le envíen las señales a los guardabosques de que algo está pasando. ¿Ok? Esto también es un software que hice en los últimos meses, que lo que va a hacer es básicamente brindarle a investigadores los cantos que ellos quieran de las especies ecuatorianas. Entonces ellos pueden buscar en este momento, están haciendo un análisis de una especie en particular. Lo que hace mi base de datos es subirle dentro del programa y decirles, ok, aquí está una posible detección, valídala, y si la encontraste, chévere, te quedas esos datos y a nosotros nos sirve como etiquetas nuevas para el entrenamiento de modelos. Entonces es un gana y gana. La comunidad científica gana porque va a tener nuevos audios en nuevos puntos dentro de Ecuador de especies que probablemente ni siquiera saben. Ya me escribió un investigador y me dijo, oye, acabo de encontrar una especie que no sabíamos que estaba en ese punto de Ecuador y qué interesante que lo hayan encontrado en su modelo. Ese tipo de cosas estamos haciendo y básicamente estamos retroalimentando la base de datos en este momento. Eso en el Machine Learning se conoce como ciclo del Machine Learning, y es que los modelos comienzan a reentrenarse a sí mismos mediante las etiquetas que están obteniendo. Entonces ya estamos en ese punto del ciclo. Primero fue hace un año simplemente ver una base de datos totalmente vacía, y en un año ya hemos construido todo esto. Hemos conseguido apoyo internacional. Hace un mes nos aprobaron una beca de $50,000 para trabajar con un laboratorio de Microsoft que se llama Microsoft AI for Good.
nos dieron $50,000 para créditos de Azure, que es una plataforma de Microsoft que tienen para hacer inteligencia artificial, y esto nos va a dar un año para continuar haciendo. Se ojalá fuera cash y me diesen $1, pero no va a ser así, sino simplemente son recursos computacionales. Así tenemos $50,000 de computadoras para entrenar modelos, lo cual es súper importante. Y también estamos ahorita en un acercamiento con Amazon Web Services, que nos va a dar algo que conversaba con un amigo ahorita, es que si yo quisiera utilizar tu modelo, ¿en dónde lo utilizo? Próximamente vamos a estar haciendo eso con Amazon, metiéndolo en una plataforma para que puedan escuchar, para que puedan meter el audio que ustedes quieran y registrar este modelo ecuatoriano de detección de especies en una plataforma usada a libre comercio. Ahora, por ejemplo, el validador que les dije solo está obviamente para la comunidad que trabaja con Hokotoco, pero cuando esté más validado y más robusto lo vamos a poner como... El Shazam. Es básicamente el Shazam de la selva para todo el mundo. Entonces, la ciencia en Ecuador, esto es un problema tan político y tan complejo que me causa tristeza porque la gran mayoría de mis amigos, bueno, no la gran mayoría de mis amigos, muchos de ustedes están aquí, pero un conjunto grande de mis amigos ha tenido que emigrar de Ecuador para poder hacer ciencia en otra parte, porque quieren hacer ciencia, porque aquí es muy complicado. Yo creo que soy una persona súper privilegiada por haberme encontrado con la fundación. Y hemos encontrado estas ventajas competitivas para seguir haciendo ciencia. Creo que una ventaja competitiva en biología, en ecología, es que somos el país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado, y algo hay que hacer con eso, no solamente decirlo, sino trabajar alrededor de eso. Esto se logra gracias a equipos interdisciplinarios. Les quiero contar una historia. Esto es una foto que nos tomamos en una reserva que se llama Yanacocha, al norte de Quito. Está mi jefe Pedro, que es también especialista en ciencia de datos y inteligencia artificial, y ellos dos son personas que forman parte de la fundación, no trabajando por ellos, sino como haciendo un papel muy importante en ciencia y en este tipo de fundaciones, que es básicamente dar financiamiento. Él es uno de los financieros de las Hokotoco más grandes, financistas, perdón, de la fundación más grandes, y como pasó fue que él, que se llama Song Han, los dos son estadounidenses, desde chiquito comenzó a despertar su pasión por ver colibríes, y el papá, bueno, es un señor que tiene bastante poder adquisitivo, se dio cuenta de que su hijo era un apasionado por las especies y comenzó a donar parte de su dinero a las fundaciones que encontraba que hacían protección de especies. Y encontró las Hokotoco y comenzaron a proteger colibríes aquí en Ecuador. Y él vino en una expedición, esta foto fue tomada hace como, creo que 6 meses, más o menos, un poquito más, 7 meses. Fuimos a hacer una expedición para justamente probar en campo estos modelos de reconocimiento de amenazas y ver qué estaba funcionando, qué no estaba funcionando. Y el chico me contaba que fundó en segundo de bachillerato, tercero de bachillerato más o menos, un club de avistamiento de aves en su colegio en Estados Unidos, y que cuando estaba en el viaje de fin de curso de segundo de bachillerato, obviamente todos los niños querían ir a Disney o querían ir a un lugar como turístico a nivel mundial, y él convenció a un grupo de amigos a venir a las Galápagos a ver los ecosistemas que había en los Galápagos, y luego vino a Quito solo a ver colibríes. Entonces, este tipo de personas creo que se necesita encontrar, promulgar sus historias de vida para que luego este tipo de proyectos sigan existiendo, ¿no? Y bueno, esto no es a nombre de la fundación, esto es a nombre de Cristian Palma, y muy a pesar de este tipo de personas que eliminaron el Ministerio del Ambiente y que quieren, por ejemplo, construir espacios de turismo en sitios protegidos, y que por suerte no lo lograron. Eso, muchísimas gracias.